Buenas noches. Hoy vamos a enfocarnos pues en lo primero del curso, que sería conceptos fundamentales, variable, definición y cálculo de razón o proporción y porcentaje y tasa. Eh, Estos temas son bastante sencillos, son más que todo teóricos y nos van a ayudar a contestar en la tarea los primeros 4 ejercicios. Entonces voy a hablar brevemente y al final de la clase les voy a dar ciertos tips de cómo resolver los ejercicios de la tarea correspondientes. Comencemos con el primer PDF. Todos estos PDFs, estos 3 que voy a mencionar hoy, ya están subidos en el campus desde el inicio. Ustedes los pueden repasar. El primero es conceptos fundamentales de la estadística y pues básicamente nos da la introducción. Nos dice que la estadística es la ciencia que trata sobre la recolección, organización, consolidación, análisis e interpretación de datos. Este tipo de conceptos teóricos sería bueno que usted al leer el PDF siempre haga sus apuntes porque el examen consiste también en preguntas teóricas. Siempre sería importante que usted tenga entonces el conocimiento teórico en algún tipo de formato que sea fácil de repasar para el momento del examen. En la estadística la vamos a dividir realmente en 2 grandes grupos, el que sería la estadística descriptiva y el que sería la estadística inferencial. Hablemos cuáles las características de cada uno de estos grupos y en qué se diferencia. La estadística descriptiva es aquella que, como nos dice su nombre, nos ayuda a describir. Realmente acá lo que estamos haciendo es que nosotros recogemos un gran volumen de información y empezamos a sintetizarlo, lo organizamos y lo presentamos de una forma más fácil de entender al receptor de nuestro informe o a la persona que estamos transmitiendo el conocimiento. Y solo estamos describiendo. Por ejemplo, yo agarro un grupo o agarro los estudiantes universitarios y describo qué porcentaje de ellos son personas que son de escasos recursos. O describo qué cantidad de ellos son estudiantes de ingeniería o estudiantes de área de la salud. Estamos describiendo la realidad. Para la estadística, y de eso va a tratar el primer parcial. Vamos a hablar sobre la estadística descriptiva. Con respecto a la estadística inferencial, como lo dice su nombre, aquí es de inferencial, viene de inferencia, de inferir. Nosotros vamos a vamos a hablar sobre la incertidumbre. Por ejemplo, vamos a hablar de cuán probable es que ocurra algún evento que no ha pasado. Eso sería probabilidad. Vamos a hacer proyecciones. Por ejemplo, usted quiere tener una idea de cómo va a ser el precio de la gasolina dentro de 5 años, o quiere tener una idea de cuánto es lo que se va a gastar en medicamentos, o cuánto es lo que se va a gastar en pupitres para determinado grupo, o cuánto va a ser la producción de café dentro de los siguientes meses, de los siguientes años, de las siguientes décadas. Todo eso son proyecciones de cosas que no han pasado. Eso lo estudia lo que es la estadística inferencial. Vamos a tomar también conceptos de grupos a los cuales desconocemos y queremos tener buenas estimaciones de qué es lo que pasa con ese grupo, aunque no tengamos el conocimiento pleno de ese grupo de estudio. Eso lo vamos a hablar con más detalle en el transcurso de esta clase, y lo vamos a ir viendo más con lupa y con tiempo para que ustedes entiendan la utilidad de la estadística inferencial. Hablemos ahora de conceptos fundamentales de la estadística. El primero de ellos es población. La población es el conjunto total de unidades de estudio sobre el cual estamos interesados en obtener conclusiones. Por ejemplo, si usted le está interesando hablar sobre cómo es la pobreza en Honduras, su población pues van a ser los 9 millones de hondureños que hay. Si usted lo que quiere hablar es sobre
cómo está el acceso a la salud pública en Latinoamérica, pues entonces lo que le va a interesar son todos los habitantes de Latinoamérica, que desconozco ahorita el dato de cuántos son, pero son varios millones de personas. Si a usted lo que le interesa hablar es de cómo se comportan las personas que están becadas en la universidad, el grupo de becarios, pues ya es un grupo más cerrado, ya serían apenas unos miles de estudiantes, y eso usted pues tiene acceso rápido con BOAE, le pregunta el listado de becarios y ya tiene ahí su población. La población entonces puede ser pequeña, puede ser muy grande de millones, y aquí lo importante es de que sean todos los que componen o los que tienen las cualidades de su interés de estudio. Una muestra, por otro lado, es un subconjunto de la población y normalmente es lo que se trabaja en el mundo real. Recuerden que esta clase, la idea es que vaya enfocada en la vida real. No sea únicamente hacer números sin sentido, sino que realmente es hacer esos números porque significan algo. Entonces, hablemos de esta muestra. Nosotros, en la vida real, tenemos necesidades de conocer a la población, de hacer estudios económicos o sociales, y pues para esto vamos a levantar encuestas. Centrémonos en Honduras. En Honduras somos 9 millones de personas. Como ustedes imaginarán, hacer el estudio a 9 millones de personas va a ser bastante complicado de lograr. Por un momento, por un del lado, tiene que invertir bastante dinero para llegar a esas 9 millones de personas. No solo es el papel, sino que tiene que capacitar personas que vayan a levantar las encuestas. Tiene que tener una persona que maneje esas cuadrillas, tiene que gastar en transporte para movilizar a esas personas que van a hacer la encuesta. Luego, una vez teniendo el volumen de encuestas, usted traduce lo que está en papel a computadora, eso lo hacen varios digitadores, tienen que postear el salario de estas personas, la logística de la contratación también, luego una persona que limpie la base de datos, tiene que contratar personas que manejen el área técnica, computacional de ese proceso, y luego tiene que contratar a una persona que interprete esas bases de datos. Todo esto es dinero y también tiempo y también logística. Por lo cual, si usted quiere analizar a la población de Honduras, le va a salir caro, complicado, difícil que haga las 9 millones de personas. Cuando se estudia así a toda la población, se le dice que es un censo, pero rara vez se hace, solo se hace en condiciones especiales los censos, y generalmente pues con lo que se trabaja es con muestras. Lo que usted hace es de que agarra una pequeña fracción, ya no ocupa 9 millones de personas para estudiar Honduras, sino que de repente con 5,000 personas lo logra. Ahora, como ustedes imaginarán, esta ganancia de pasar de 9 millones a 5,000 personas no viene sin otros problemas atrás. Y ahora, realizar muestras no se puede hacer así de la nada. Tiene que llevar un proceso en específico. Vamos a hablar un poco de eso en el tercer parcial. Pero sí usted tiene que validar que la información que esté en la muestra sea válida para toda la población. Un poco de eso lo vamos a hablar más en el tercer parcial. Bien, hablemos del concepto de variable. Si ustedes se fijan, no voy leyendo todo el PDF porque para eso lo tienen ustedes en el campus. El deber de ustedes es leerlo a completitud al finalizar la clase. Yo le voy dando los puntos más importantes. Continuemos y hablemos de variables. Las variables son las características de las unidades de estudio. Estas cambian de un lugar a otro, de un individuo a otro. Por ejemplo, si usted quiere la variable género, pues los valores que pueden tomar serían masculino, femenino. Estado civil puede ser casado, soltero, viudo, unión libre o unión de hecho, divorciado y entre otras, ¿verdad? Nacionalidad, color de piel, todas estas, si ustedes se fijan, toman valores diferentes cuando va de individuo a individuo.
Y las variables pues las vamos a clasificar en dos grupos. Vamos a tener las variables cualitativas y las variables cuantitativas. Veamos primero eso de las variables cualitativas. Las variables cualitativas, su nombre viene de la palabra cualidad. Cualitativas es de cualidad. Y describen cualidades o atributos de las variables. Por ejemplo, si usted está hablando de profesión o oficio, las cualidades serían que sea maestro, doctor, abogado, ingeniero, etc. Las variables cualitativas las vamos también a clasificar en dos grupos. Las cualitativas nominales y las cualitativas ordinales. ¿Cuál va a ser la diferencia? Pues ordinal viene de orden y nominal es que no tiene orden. ¿A qué nos referimos con eso? Cuando llevan un orden, es que usted las posibles respuestas de esa variable las puede clasificar en un orden específico que tiene sentido. Por ejemplo, cuando se habla del nivel de infarto, usted puede colocar que el infarto fue leve, fue moderado o fue grave. Si ustedes se fijan, va aumentando la intensidad o lo complicado del infarto y llevan un orden. Primero va leve antes que moderado y moderado va antes que grave. Igual con el nivel de escolaridad, usted cursó primero la primaria, luego si siguió estudiando va a tener la secundaria, si siguió estudiando va a tener la universidad y si sigue estudiando pues tiene posgrados. Eso lleva un orden ya establecido y que se puede secuenciar. Las nominales pues van a ser todas aquellas que no tienen orden. Por ejemplo, color de ojos. No tiene sentido decir que azul va antes que café o que café va antes que verde o que verde va antes que café. No, no tiene sentido clasificar colores en un orden u otro. Tampoco la religión, color de camisa, no tiene sentido decir que el rojo va antes que el negro. No, no tiene ninguna razón de ser. Entonces, todo este tipo de variables donde los posibles valores no llevan orden se dice que son de tipo nominal. Las cuantitativas, por otro lado, como lo dice su nombre, cuantitativas es de cantidad y las cantidades son números. Usted la va a poder detectar porque son variables que se pueden medir y expresar en números. Como por ejemplo la edad, usted dice la edad son 15 años, 50 años. La estatura, usted dice mide 1,50 m, mide 1,80 m. La calificación de un examen, usted dice sacó 5 puntos, 50 puntos, 100 puntos, el número de frutas de un árbol, etc. Las variables cuantitativas también las vamos a clasificar en dos tipos, las discretas y las continuas. Las discretas son las que solo toman valores enteros y las continuas las que pueden tomar cualquier valor. Veámoslo sencillo. Las discretas son las que usted solo tiene sentido cuando las expresa en números enteros. Una súper facilita es acá el número de niños nacidos dentro de un mes o número de hijos. Usted dice cuántos hijos tiene, pues tiene 3 hijos, tiene un hijo, tiene 0 hijos, tiene 5 hijos. No tiene sentido hablar que usted tiene 3,14 hijos. Eso no hace sentido. Entonces, número de hijos sería una variable cuantitativa de tipo discreto. Ahora, si habla, por ejemplo, de cuántos litros de aceite compró o habla de cuántos litros de agua hay en una piscina o habla de cuántos litros de leche son los que produce una vaca, ya ahí sí ya tiene sentido hablar de decimales. Por ejemplo, usted dice, hoy compré 5,17 litros de leche. Si ustedes se fijan, cuando compran en el supermercado, se lo expresan a veces en galones y a veces se lo expresan en litros y se lo dan en valores así con decimales. Usted habla
también de la estatura de una persona. Tiene sentido que utilice decimales. Aquí sí hace sentido hablar de mide 1.5 metros, mide 1.57 metros, 1.75 metros. Ya cuando tiene sentido hablar de decimales, entonces lo vamos a decir que es una variable continua. Cuantitativa, continua. Ok, tengo un chat. Denme un momento para ver qué escribió alguno de sus compañeros. Ok, alguien dice que va en el autobús. No se preocupe, la clase queda grabada y la voy a subir a YouTube y al campus. No, no hay problema. Ok, tenemos también los niveles o escala de medición de las variables. Tenemos lo que hablábamos, que las podemos clasificar en nominal o ordinal, cuando es una variable de tipo cualitativa. Y también de intervalo o de razón, cuando es una variable de tipo cuantitativo. Si la escala es nominal, vamos a decir de que no lleva orden, lo mismo que habíamos dicho antes. Si es ordinal, aquí es que no lleva, perdón, si es ordinal lleva orden, si es nominal es que no lleva orden, tal como lo habíamos dicho en la diapositiva anterior. En el caso de intervalo y de razón, no lo vamos a utilizar. La diferencia entre una y la otra es si posee o no posee el cero absoluto. Este concepto suele ser un poco complicado para los estudiantes y la verdad que no es tan utilizado en la vida real. Entonces lo vamos a obviar. Aquí tienen una tabla de resumen, siempre la leen. Y ahora quedaría razones, proporciones y tasas. Pero antes de hablar de razones, proporciones y tasas, creo que sería más adecuado que revisáramos primero los ejercicios de la tarea, los primeros 3 ejercicios, y luego regresamos a este PDF. Entonces, vamos primero a la tarea. La tarea, con lo que veamos hoy, van a poder hacer los ejercicios 1, 2, 3 y 4. Eso lo van a ir trabajando este fin de semana. Es la asignación que tienen desde hoy miércoles hasta el siguiente lunes. Van a tener todos estos días para trabajar en eso. Vamos uno por uno. Comencemos con el 1. Y en este ejercicio, lo que usted tiene que hacer es contestar estos 3 incisos. Le dice que existe una compañía que realizó una encuesta y le da otra que le pregunta en la cual se le pregunta a las personas cómo consideraban su estado de salud actualmente. Las respuestas pueden ser excelente, buena, regular o sin opinión. Esas son las respuestas posibles que tienen los encuestadores para poder marcar. Y entonces usted va a contestar cuál es la variable de interés. Si esa variable es cuantitativa o cualitativa, va a definir cuál de las dos. Y va a colocar cuál es la escala de medición que se usa. Ya, si ustedes se fijaron, en el campus está en formato Word, la tarea también, aquí en la parte de contenidos. Está en formato Word, acá está, tarea docs.docs. Entonces pueden utilizarlo si lo están haciendo en computadora para aquí mismo contestar. Solo le dan el espacio y contestan ahí. Para la pregunta 2, lo que usted va a tener que hacer es contestar estos incisos de acá, indicando si la variable es cuantitativa o cualitativa. Por ejemplo, tipo de vivienda, que las respuestas posibles son las que están en azul. Casa individual, casa improvisada, apartamento, cuarto en mesón o cuartería. ¿Ustedes qué tipo de variable creen que es esa? ¿Es
cuantitativa, cantidades, o es cualitativa, cualidades? Cualitativa. Cualitativa, perfecto. Y, por ejemplo, esta que dice total de personas en la vivienda, que usted dice yo vivo con 3 personas, vivo con 8 personas, vivo solo o es una persona. ¿Qué tipo de variable creen que sea? ¿Cuantitativa o cualitativa? Cuantitativa. Cuantitativa, ¿verdad? Cantidades. Bueno, entonces de eso consiste. Usted va a dedicar si es cuantitativa o cualitativa. Y lo que está en azul es que le dice cuáles son las respuestas posibles. Es lo que tiene el encuestador en su instrumento para marcar una cosa o la otra. Para el ejercicio 3, les dan esta tabla, igual como está el archivo en Word, pueden utilizarla y si lo está haciendo a mano, puede copiarla y se lo va a llenar estos espacios. Dice que complete la siguiente tabla, una columna es tipo de variable y la siguiente columna es escala de medición. Como les había dicho acá, en escalas de medición, solo nos van a interesar la nominal y la ordinal. Estas dos que son para tipo cuantitativo no las vamos a tocar. Entonces acá me va a colocar usted tipo de variable cuantitativa o cualitativa. Por ejemplo, número de asignaturas. ¿Número de asignaturas será cuantitativa o cualitativa? Cuantitativa. Cuanti, ¿verdad? Cuantitativa. Entonces usted coloca cuantitativa y escala de medición, que sería intervalo o de razón para las cuantis, cuantitativa. Eso no lo vamos a tocar. Pero por el otro lado, si es una como esta, tiene una cuenta de Twitter donde las posibles respuestas son sí o no, este tipo de variable es cuanti o quali. Cualitativa. Cualitativas son cualidades. A estas sí les va a colocar la escala de medición. La escala de medición que puede colocar son estas dos, nominales o ordinales. Ahí lo va a decidir usted. Bien, entonces así hace para todas estas. Como se fijan, no es muy complicado, lo pueden hacer rápidamente en el Word. Ahora sí, para la pregunta 4, sí va a necesitar este PDF de aquí. Veámoslo. Dice razones, proporciones y tasas. El primero de ellos es la razón. Con frecuencia se hace necesario comparar dos cantidades y cuando la comparación se hace a través de un cociente, pues nos estamos refiriendo a una razón. Y la razón usted la menciona, por ejemplo, acá. Si hay 45 hombres en un salón y hay 15 mujeres, usted divide entre los dos números, divide 45 entre 15, eso es 3. Y lo que significa que hay una razón de 3 hombres, recuerden que hombres es lo que está arriba, por cada una mujer. Esto lo puede expresar como 3 sobre 1. Si lo expresara al revés, que es 15 entre 45, esto se tendría como 1 sobre 3, lo mismo que acá, solo que al revés. En lugar de ser 3 sobre 1, es 1 sobre 3. Y la idea es la misma. Significaría 1 de que mujeres, 15 son mujeres, y 3 de esto, que 45 son hombres. Entonces sería una mujer por cada 3 hombres. Para la proporción es bastante útil. De hecho, ya tuvieron un acercamiento con la clase de lunes, que es lo mismo que una frecuencia relativa, la GFR, y se obtiene también como una división, solo que esta vez el resultado lo expresa como un número entre 0 y 1. Ojo, esto es bien importante, apúntenlo. Las proporciones se expresan como números entre 0 y 1. Se puede ser 0.75, 0.12, 0.1896, así, números entre 0 y 1. Y lo que nos dice pues realmente es cuánto hay de algo en un grupo. Por ejemplo, en este caso, que la proporción es 0.75, significa que hay más hombres que lo demás, que en este caso serían mujeres, en ese salón o en ese grupo.
Y la idea es que entre más cercano esté la proporción de 0, significa que hay menos de esa característica. Y entre más cercano esté a 1, significa que hay más de eso en el grupo. Hay más de esa característica en el grupo. Acá lo podemos ver claro. Si en el grupo solo hay hombres y mujeres, ¿cuál de los dos géneros tiene más personas? Si la proporción de hombres es 0.75 y la proporción de mujeres 0.25. ¿Qué me dicen ustedes? ¿De qué de los dos géneros hay más en el salón? ¿De hombre? De De los hombres. varones. Sí, entre más cercano esté de 1, significa que hay más de esa característica. En este caso sería de hombres. Y entre más cercano esté a 0, significa que hay menos de esa característica. Los porcentajes también ya los han experimentado ustedes en su vida diaria y en la clase cuando estábamos en las tablas de distribución de frecuencia, lo representamos como FR porcentual, frecuencia relativa porcentual, y es exactamente lo mismo. Usted calcula la frecuencia relativa, es decir, la proporción con una división. Usted divide los números y le queda un número entre 0 y 1 y multiplica ese número por 100. Entonces lo va a convertir en un porcentaje y el porcentaje se encuentra entre 0% y 100%. Lo mismo que la frecuencia relativa y frecuencia relativa porcentual. Y también acá tenemos cómo calcular tasas. Nos dice que la tasa es otra clase de razón. Esta expresa la comparación entre el número de casos reales y el número de casos potenciales. Y generalmente se hace en base a una potencia de 10. Por ejemplo, en base a 100, en base a 1000, en base a 100.000, en base a 1.000.000. Y existen distintos tipos de tasa. Por ejemplo, está una tasa bruta de mortalidad que tiene esta fórmula. La tasa de mortalidad materna que tiene esta fórmula de acá. Tasa de mortalidad infantil tiene esta fórmula de acá. Tasa de mortalidad neonatal tiene esta fórmula de acá. Cada tasa tiene su propia fórmula. Y, por ejemplo, tenemos también tasa de fertilidad, tasa bruta de natalidad y tasa general de fertilidad. Acá la idea es que usted exprese algo en base a una potencia de 10. Por ejemplo, algo bastante común de representar es tasas de natalidad. Usted dice, nacen 5 niños por cada 1000 personas. Nacieron 5 niños por cada 1000 personas el año pasado. O cuando habla de también, por ejemplo, de asaltos o de muertes por, por, por pandillas o algo similar. Usted dice, hubo 3.14 muertos por cada 1000 habitantes en San Pedro Sula o en Tegucigalpa. Esta es una forma de que usted al decir que la base son 1000 personas, puede comparar los números de muertes en Tegucigalpa o en San Pedro Sula con otras ciudades. Por ejemplo, pudiera compararlo con Ciudad de México, con Los Ángeles, pudiera compararlo con Río de Janeiro, pudiera compararlo con Madrid. No importa que estas ciudades tengan un número de habitantes mayor que Tegucigalpa, está reduciendo la unidad a 1000 personas. Entonces ahí sí, si usted dice, en Tegucigalpa la cantidad de muertes son 5.1 por cada 1000 personas, mientras que en Madrid son 2.8 por cada 1000 personas. Usted ahí, al usar la medida 1000 personas en ambas ciudades, se fija que en Tegucigalpa la cantidad de muertes es mayor o menor, ahí las compara, ¿verdad? Tenemos acá un par de ejemplos, los ve, y regresemos a la tarea. En la tarea, el tema de tasas no se evalúa, solo se evalúa la parte de proporciones, porcentajes. Por ejemplo, aquí, que le dice que porcentaje es 50 de 200. Entonces,
Usted sigue la fórmula de porcentaje, que sería una frecuencia relativa porcentual. Calcula qué porcentaje es 50 de 200, dividiendo 50 entre 200 y multiplicando ese número por 100. Ahí le va a quedar qué porcentaje es. En este caso, pues se los puedo decir que es 25%. Usted mira cuál de las opciones tiene la respuesta correcta. 25% es el inciso C y lo selecciona y cheque. Así va seleccionando cada inciso que tenga la respuesta correcta. Y pues así termina el ejercicio 4. Ya con eso tienen para trabajar este fin de semana. Y tenemos chancecito todavía para que me hagan preguntas. Entonces, ahora les cedo el micrófono a ustedes para que me hagan preguntas y si no, sería todo por hoy. Le digo una pregunta. Los videos de las clases están en YouTube, dijo, ¿verdad? Sí, este lo subo hoy. Solo termino la clase. Tengo una clase a las 7, que es la de ustedes, y otra clase a las 8, que es otra sección. Entonces, al terminar la clase de las 8, tipo 9, 10 de la noche, estoy subiendo el video a YouTube y se lo subo al campus acá. De aquí tienen la primera clase, que fue la presentación, la segunda clase, que fue tablas de distribución de frecuencias, y el video de ayer, que era para que trabajaran en la tarea, ¿verdad? Y también les voy a subir acá abajo el video de hoy, y así van a ir en secuencia. Sí, listo, gracias, Lick. ¿Ya qué? Esa era mi única duda. Lick, una pregunta. Sí, dígame. ¿La tarea es necesario realizarla en Word o también se puede en un cuaderno? Como usted quiera, puede hacerlo en Word, en el cuaderno, en páginas en blanco, e incluso puede hacerlo mixto. Puede hacer unos ejercicios en Word, unos ejercicios en papel. No, yo no tengo problema con eso, como usted se le haga más fácil. Lo único que sí le pido es que me lo suba todo en un solo archivo. No quiero que me suba como 30 archivos diferentes. Entonces usted las hace algunas en Word, algunas a mano o todo a mano si usted quiere. Y lo que hace a mano, eso sí, lo escanea o le toma una foto y lo hace en un formato de Word o un formato de PDF para poderlo subir al campus como un solo archivo. Aquí en la parte donde dice tarea, ¿verdad? Ajá. Ok, gracias. Lo último no lo entendí. ¿Me lo puede repetir? Que gracias, Lick. Le digo. Ok, a la orden, cheque. No sé si alguien más tiene alguna pregunta o así quedamos Lick, hasta... Dígame. esa es la única tarea de todo el parcial. Es la única, solo que Es extensa, ¿verdad? es extensa. Si ustedes se fijan, solo con lo de hoy ya es bastante trabajo que nos va a tomar un tiempo, aunque sea fácil. También con lo que hicieron ayer, toma tiempo el ejercicio 8 y 9. Y lo que vayamos viendo para las otras semanas, por ejemplo, estos gráficos que construyan, bueno, que calculen las medidas de posición, las medidas de dispersión, las medidas de tendencia central. Todo eso toma tiempo, entonces, y son temas que vamos a ir viendo cada semana. Por eso, cada semana vamos a ir, yo les voy a ir diciendo en cada clase, lo de hoy pueden hacer tal y tal ejercicio, y ustedes lo van haciendo cada semana hasta que llegamos a... Otra pregunta que tengo, Lick, es que, Una pregunta, Lick. por ejemplo, usted ayer comenzó, ¿verdad?, con distribución de frecuencia y esas son las preguntas 9 y 8, ¿verdad? Ajá. Entonces, no está bien si van así revueltos, porque la pregunta número 1, usted hasta hoy lo explica. Sí, de verdad, en la tarea no importa que vayan en desorden, pero sí preferiría si me los colocan ya en la tarea, en el orden que van las preguntas. Si al final usted las colocara en otro orden, pues no habría problema. Yo igual voy viendo ejercicio por ejercicio, pero sí se me haría más fácil que usted lo haga en el orden que van acá.
aunque los temas no concuerdan el orden de enseñanza con el orden de la tarea, que creo que a eso se refiere, ¿verdad? Sí, correcto. Ok, Sí. muchas gracias. Ok, gracias a usted. Lee, Dígame. una consulta. ¿Cada tarea que nosotros ya tengamos realizada la podemos subir o tiene que ser todo de un solo? Todo de un solo al final, sí. Ah, ok. Gracias. A la orden. Bien, creo que no hay más preguntas. Entonces, si quieren, lo dejamos por acá. El lunes, clase vía Zoom con este mismo enlace. Que descansen y tengan feliz fin de semana. Buenas noches, Lick. Gracias. No, mañana no. Mañana no. Hasta el lunes. Ok. Buenas noches. Gracias. Buenas Buenas noches. noches. Buenas Gracias. noches. Que descansen. Gracias.